Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la mañana del 5 de octubre, jueves, una jornada intensa a nivel informativo que va a tener la mirada puesta y compartir el protagonismo por el lado de la situación de los mercados. Ayer Wall Street se recuperaba tras el batacazo que sufría un día antes, en medio de lo que ha sido un cierto respiro tras la tempestad en el mercado de los bonos y, por supuesto, con permiso de los mercados, también ese epicentro informativo que va a ser Granada, cumbre histórica de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y que va a ser también, sin lugar a dudas, uno de los grandes asuntos que centren la atención del día, con la mirada en Ucrania, con la mirada puesta en ese pacto migratorio. Con todo esto, por supuesto, la crónica de la mañana arranca con la mirada puesta en ese mercado de bonos, esos rendimientos de los bonos del Tesoro, sobre todo con la mirada puesta en los estadounidenses, que a largo plazo han retrocedido y retrocedían a última hora del miércoles desde los máximos que tocaban en 16 años, después de que los rendimientos, los retornos a 30 años superaran el 5% por ese temor extendido entre los inversores de ese mensaje de la Fed de tipos altos durante más tiempo, en esa lucha por reducir la inflación y en medio de los temores que además siguen generándose en torno a los propios Estados Unidos, con los problemas y el enfrentamiento republicano, con la mirada puesta en la Cámara de Representantes. La rentabilidad en ese mercado de bonos se ha disparado a medida que los inversores vuelven a valorar la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos elevados y que posiblemente vuelva a subir si la economía sigue mostrando resistencia y las presiones sobre los precios se mantienen muy por encima del 2%. El mayor temor es que esos tipos altos terminen provocando una recesión, y muchos analistas y expertos están previendo debilidad en el cuarto trimestre y extendiendo ese temor hacia 2024. Con todo esto, sin lugar a dudas, ese mercado de bonos es el que está escribiendo la actualidad de los mercados, mientras además el mercado de acciones, el mercado de renta variable, responde a golpe de bono. Hoy el Treasury a 10 años en el 4,71, ayer que superaba el 4,80%, y vemos aquí en la vieja Europa como el Bund, el de referencia en Europa, el bono alemán, en los 2,92, en esa alta rentabilidad, después de que ayer también llegase a tocar el 3%. Y como estamos señalando a la hora de mirar a los mercados, importante ver lo que ha pasado, por supuesto, en el mercado americano, ya que los principales índices de Wall Street han subido en la sesión de este miércoles, un día después de haber registrado esa fuerte liquidación que le llevaba a marcar niveles de la pasada primavera, tras conocerse los últimos datos económicos que muestran que las nóminas privadas estadounidenses aumentaban menos de lo esperado en septiembre, y era algo que servía de alivio para los mercados. Esta mañana, al mirar al futuro del mercado americano, los futuros de Wall Street, vemos cómo se mueven en territorio neutro, planos. Quiere subir, pero se lo piensan los futuros del Nasdaq y los futuros del S&P, que se congelan en los 4.297, mientras que los futuros europeos quieren subir el 0,40% si miramos a esos futuros del DAX. Y por supuesto, en ese contexto, el análisis que hacen los grandes expertos centra la atención de los mercados, y desde Barclays el diagnóstico puede resumirse en una frase. Dice que solo una caída de las acciones puede rescatar al mercado de bonos. Según el análisis que ha publicado el banco, dice que los bancos globales, los bonos globales, están condenados a seguir cayendo a menos que se registre una caída sostenida del mercado de acciones y que reviva el atractivo de los activos de renta fija. Según la nota publicada por Barclays, por los analistas dirigidos por Rajat Khaska, no existe un nivel mágico de rendimientos que, cuando se alcance, atraiga automáticamente suficientes compradores para provocar un repunte sostenido de los bonos. Y así apunta que en el corto plazo se puede pensar en un escenario en el que los bonos se recuperen materialmente si los activos de riesgo caen bruscamente en las próximas semanas. Recordemos cómo
En las últimas sesiones, esa caída de los bonos del Tesoro ha provocado esa conmoción en el mercado mundial de esos bonos en los últimos meses, a medida que los inversores se posicionan para que los costos de endeudamiento se mantengan altos por más tiempo. Y por supuesto, si miramos lo que ha pasado en los mercados, en el mercado de bonos, en el mercado de acciones, fundamental y clave ha sido lo vivido en el mercado del petróleo. Hoy el oro negro vemos que está cotizando en ese territorio de recuperación de parte de lo perdido. El crudo Brent se anota un 0,68% hasta los 86,39 dólares el barril, y el West Texas, de referencia en Estados Unidos, alcanza los 84,70 dólares. Son niveles que marcan tras haber registrado un desplome de casi el 6% en las últimas horas, en lo que era la mayor liquidación en un día desde septiembre de 2022. El motivo de ese colapso, de ese desplome del petróleo, se producía en medio de varios factores, pero sobre todo se resume porque en esta ocasión lo que más ha pesado la macro frente a lo que era un nuevo comunicado de la OPEP Plus y ese mensaje de Arabia Saudí. En cuanto al resto de los factores, la preocupación por la salud de la economía global y por tanto de la demanda también sigue siendo uno de los grandes catalizadores de ese mercado, que al mismo tiempo tiene que convivir con ese mensaje de la Fed de tipos altos durante tiempo, que impulsa al dólar, un movimiento al alza del billete verde que le ha llevado a máximos de 10 meses y que por lo tanto conduce y presiona a las commodities que se mueven con esa divisa. Esas referencias importantes que conocíamos este miércoles, como decíamos, llegaba también por una parte de ese informe que al final pasaba a un segundo plano, esa decisión de la OPEP Plus y de sus aliados que reafirma el compromiso de Arabia Saudí y de Rusia de recortar la producción en 1,3 millones de barriles diarios hasta finales del año. Pero pasaba algo desapercibido, porque lo que realmente dejaba huella en el mercado era ese informe de inventario publicado por el gobierno de Estados Unidos, ya que las reservas de gasolina aumentaban casi 6,5 millones de barriles la semana pasada, en lo que suponía el mayor aumento en casi 2 años, mientras las refinerías optimizaban el procesamiento del petróleo para capitalizar márgenes de ganancias. Y por supuesto, en este contexto y más allá de ese tiempo real de los mercados claves, también las noticias que se están produciendo de última hora, en las últimas horas, y que engrosan la crónica de la mañana, sobre todo en la crónica geopolítica. Corea del Norte acaba de detener en las últimas horas el reactor nuclear en su principal complejo atómico. Una parada que, según fuentes de Corea del Sur, servirá probablemente, con alta probabilidad, para extraer plutonio que podría usarse para el desarrollo de armas mediante el reprocesamiento de barras de combustible gastadas. Según la información que publica la prensa surcoreana y que cita Reuters esta mañana, el funcionamiento del reactor nuclear de 5 megavatios en el complejo de Yongbyon ha estado suspendido desde finales de septiembre, según la evaluación de inteligencia de las autoridades estadounidenses y surcoreanas. Según el periódico Donghwa Ilbo, Corea del Sur y Estados Unidos creen que esto podría ser una señal clara de que se están realizando trabajos de reprocesamiento para obtener plutonio apto para ese desarrollo de armas. El reprocesamiento de esas barras de combustible gastado extraídas del reactor nuclear sería un paso previo a la extracción del plutonio. El complejo nuclear de Yongbyon es la principal fuente de plutonio de Corea del Norte, que probablemente, según esas fuentes, ha utilizado para construir armas nucleares. Y por supuesto, en medio del tensionamiento y del interés que desatan este tipo de noticias en el mundo de la geopolítica y de la geoestrategia, importante, por tanto, todo lo que gira en torno al desarrollo de la guerra de Ucrania y el futuro de Ucrania en la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dicho que Ucrania podría estar dentro de la Unión Europea en 2030. Dice que Kiev podría ser miembro del bloque comunitario, en declaraciones a una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, en la que también, eso sí, ha ofrecido críticas contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
dice que Ucrania puede pertenecer a la Unión Europea en 2030 si ambas partes hacen sus tareas. Ucrania y los otros candidatos al acceso deben implementar, recuerda Charles Michel, reformas, luchar contra la corrupción y cumplir los requisitos legales. La futura adhesión de Ucrania y de hasta 9 miembros más va a ser uno de los grandes asuntos que protagonicen la histórica cumbre que erige hoy a Granada como uno de los grandes puntos y epicentros de la atención internacional. Hoy cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el principio del pacto migratorio como las grandes desavenencias entre Berlín y Roma también se erigen como uno de los grandes asuntos sobre la mesa junto a esa futuro adhesión de nuevos miembros en la Unión, pero con ese pacto migratorio como uno de los grandes asuntos. Javier Luengo, buenos días. Eva, buenos días. Los 27 han llegado a ese pacto, a ese principio de acuerdo que, por cierto, se va a debatir hoy en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que va a tener lugar en Granada y que da cuenta de los primeros pasos y de las desavenencias que, al parecer, han arreglado en primera instancia Berlín y Roma, las que tenían hasta ahora por la consecución de ese nuevo pacto migratorio. El caso es que Europa se pone de acuerdo, todavía hay desavenencias y abstenciones en las votaciones que han tenido lugar en las últimas horas por parte de los mandatarios, de los ministros de Exteriores del ramo, pero eso sí, se desbloquea el pacto migratorio con un endurecimiento a las condiciones de asilo, que básicamente era el requerimiento que quería el gobierno de Giorgia Meloni, que se pactara a escala comunitaria. El acuerdo de última hora entre Alemania e Italia ha desbloqueado la gestión de crisis migratorias en plena tensión de los movimientos en la frontera, con graves olas de llegada que ponen en jaque a Italia, a la isla de Lampedusa. El acuerdo, que incluye instrumentos para que los países en primera línea, sobre todo los del sur de Europa, puedan recibir ayuda urgente de los demás socios, llega en un momento de especial tensión, como decíamos aquí en Europa, y sobre todo lo que se ha pactado es que o bien se haga de manera oficiosa el reparto de nuevos migrantes entre otros territorios más allá del país de llegada, o bien que se le dé dinero a los gobiernos que acogen a los primeros migrantes a su llegada para que puedan al menos financiar los costes que suponen estas llegadas y estas oleadas. De momento, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya ha asegurado que se congratula de esta decisión y, ojo, porque en la votación vuelve a verse la grieta en Europa. De momento, Polonia y Hungría han dicho que no están de acuerdo con esto. Austria, Eslovaquia y la República Checa se abstuvieron en la votación de ayer. Veremos lo que sucede hoy. Granada, el foco de atención y el pacto migratorio, uno de los debates pendientes junto con la ayuda a Ucrania de esta cumbre del jefe de Estado y de Gobierno que se va a celebrar en la ciudad andaluza. Gracias, Javier. Ese punto informativo que hoy, sin lugar a dudas, va a desencadenar muchos titulares en la jornada. Y con esta referencia tenemos que continuar 7 y 13 minutos de la mañana y pendientes de lo que está por venir, porque hoy vamos a asistir a una nueva subasta del Tesoro. El Tesoro Público espera colocar hasta 6.500 millones de euros en una nueva emisión de deuda a largo plazo, en la que además va a subastar bonos verdes. En esta subasta el organismo ofrecerá a los inversores una nueva referencia de ese bono del Estado a 5 años con cupón del 3,5%. Obligaciones con una vida residual de 9 años y 10 meses con cupón del 2,35% y obligaciones con una vida residual de 18 años y 10 meses. En esta ocasión, bonos verdes con cupón del 1%. Será la quinta vez que el Tesoro reabra una subasta de este bono verde, que debutaba en septiembre de 2021 y se trata de la segunda emisión de este tipo en lo que va de año. Y entre los protagonistas con nombre propio de las últimas horas tenemos que hacernos eco de Google, porque ha protagonizado sus lanzamientos de otoño, sus nuevos dispositivos, y Google ha lanzado esos teléfonos Pixel 8 y un nuevo reloj con los que integra más profundamente su tecnología de inteligencia artificial en los dispositivos de consumo de la empresa. Su teléfono insignia está diseñado para mostrar cómo los productos Android superan los límites de la tecnología disponible, según han señalado sus ejecutivos en la presentación que ha tenido a cabo en Nueva York. Google ha reforzado la línea Pixel con su último procesador móvil, Tensor G3. El nuevo chip personalizado de Google tiene más capacidades de IA y aprendizaje automático, lo que permite a los usuarios procesar más datos en el propio dispositivo y en la nube. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.